con su aroma natural del monte vienen llegando algún pariente lejano, algún amigo del campo. Hola, bienvenidos, ¿cómo están? Desde el centro oeste argentino, con Río Cuatro Agro, queremos compartir una vez más el quehacer del hombre y la mujer de campo. ¿Qué tenemos hoy para compartir con todos ustedes? Comenzaremos con una nota sobre conservación de suelo. En este caso, estuvimos conociendo cómo se trabaja en conservación de suelo en la provincia de Córdoba, cuánto se está haciendo también para recuperar el agua. Por otra parte, tenemos una nota realizada con un especialista de la Universidad Nacional de Río Cuarto, que nos muestra su planta piloto de efluentes cloacales que son transformados en bioenergía, una planta piloto única en Sudamérica y que genera mucha expectativa también para el ámbito agropecuario. Y por último, hablaremos sobre la producción de maní en la provincia de Córdoba y la forma en que se está trabajando para conservar el suelo. Recordemos que el 95% de la producción de maní argentino y que se exporta en su totalidad proviene de esta región, del centro-oeste argentino. La recuperación de suelos, la posibilidad de tener más agua en algunos lotes que en otras épocas eran improductivos es el desafío de los productores en el día de hoy. El ingeniero José Cisneros y el ingeniero Alberto Montesano, ambos integrantes de la Universidad Nacional de Río Cuarto y del INTA Río Cuarto, están trabajando desde hace varios años para asesorar a los productores de la zona en cómo recuperar sus lotes antes improductivos. Comenzamos presentando la nota con el ingeniero José Cisneros, que nos cuenta cómo se trabaja en conservación de suelos y recuperación de agua en el sur de la provincia de Córdoba. Sí, hay muchas iniciativas en conservación de suelo. El consorcio Tegua es uno de los más grandes. Recientemente ha presentado su plan de ordenamiento de una cuenca de 500.000 hectáreas. Pero la provincia de Córdoba, de sus 18 millones de hectáreas, tiene por lo menos 3 o 4 millones de hectáreas sujetas a problemas de erosión. O sea que tenemos un trabajo, digamos, futuro muy importante, sobre todo a la luz de que se ha intensificado mucho la agricultura, entonces los campos están más presionados por el uso agrícola, la ganadería se ha desplazado hacia campos de menor calidad, entonces los campos agrícolas están sometidos a una presión de uso de soja, de otros cultivos, mucho más intensa, entonces las técnicas de conservación tienen que ir acompañando esa mayor intensificación del uso de las tierras, ¿no es cierto? Las técnicas que estamos desarrollando acá junto con el INTA son técnicas de terrazas de distinto tipo, de absorción. En este caso del día de hoy estamos trazando terrazas paralelizadas de desagüe. También se han hecho controles de cárcavas, canales de desviación, canales conductores. Una sistematización, digamos, integral del campo que atienda no solo al problema, digamos, de las aguas propias del campo, sino las aguas que vienen de la cuenca más grande, que es una cuenca bastante extensa, así que se está resolviendo en forma integrada la problemática, ¿no es cierto? Y si hay que aconsejar al productor que a veces ha dejado 1, 2, 3 lotes de su campo porque ya ve esas grietas terribles y prácticamente está desahuciado, ¿vale la pena intentar? ¿Cuánto tiempo lleva? ¿Cuánta inversión lleva? Bueno, hoy en día el valor de los campos, el grado de producción que tienen, el valor de las cosechas, yo creo que ameritan una dedicación ingente de los productores para, a pesar de que los campos estén deteriorados, por supuesto que van a costar más de recuperar que los campos que estén en buen estado, ¿no es cierto? Pero el productor hoy en día está muy consciente de la necesidad de hacer producir su campo y estas técnicas precisamente le dan esa especie de protección estructural al campo, lo estabiliza y lo prepara para una producción más intensiva. Pero bueno, en la medida que más deteriorado está el campo, más esfuerzo va a tener que hacer desde el punto de vista técnico. De cualquier manera son inversiones que son muy poco significativas en relación a los valores de las producciones de hoy, o sea que comparadas con otras inversiones que hace todos los años el productor, realmente son inversiones del orden de 1, 2, 3,
quintales de soja en planes de 3 o 4 años. O sea que, digamos, no tienen mucha significación de costos frente a la rentabilidad que garantizan y que hemos visto en un año como este de intensa sequía, donde muchos campos que estuvieron bien manejados, no solo en el tema de sistematización, sino rotaciones, fueron campos que, bueno, pudieron de alguna manera mitigar el efecto de la sequía, ¿sí? Un lote prácticamente improductivo en otras épocas, ubicado en cercanías de la localidad de Alcira-Gijena, sur de Córdoba, ha sido recuperado junto con sus dueños en el asesoramiento del ingeniero Alberto Montesano y también de José Cisneros de la Universidad Nacional de Río Cuarto. El ingeniero Montesano nos comenta ahora cuál fue el trabajo que estuvieron haciendo para tener lo que vemos ahora. Mi propia voluntad me obligas cuando te vas. Acá el trabajo comenzó hace cerca de 3 años y comenzó una relación de conocimiento, de amistad con Ballini, con el Chiche, y este mismo lote que estamos viendo acá tenía maní. Y entonces la reflexión en la charla que tuvimos fue, estás arriesgando demasiado el campo, estás arriesgando mucho. A partir de esa reflexión o de ese comentario, Ballini se acercó, nos comunicamos y le hicimos junto con la gente de la universidad, con la que hoy estamos trabajando, una pequeña evaluación de cuáles eran los principales problemas del campo, que son o eran el ingreso de grandes masas de agua de la cuenca superior por 2 lugares, uno por la ruta en este lote justamente y el otro en otro sector del campo, agua que viene atravesando varios campos e ingresa en una carrera loca hacia el arroyo y por el lugar más bajo, con la mayor velocidad que pueda tomar y lastimando el campo. A partir de esa realidad se le propuso conducir el agua que ingresaba al campo de una manera racional, tratando de llevarla por lugares del campo que pudieran ser seguros para que no exista erosión y tratando de darle al mismo tiempo un nivel de productividad a esos sectores compatible con la calidad de suelos que hay en la zona. Entonces hoy tenemos una pequeña superficie con pasturas de alfalfa que recibe todo un excedente de agua que se produce cuando hay grandes lluvias y que viene de la ruta y que antes cortaba el campo en 2. Hoy eso ya lo tenemos bastante preparado para soportar precipitaciones muy severas y en poco tiempo. Por otro lado, el otro agua que entraba al campo fue sistematizado con un canal de derivación dentro del mismo campo, se recibe el agua y se la conduce con una pendiente controlada que es mucho menor que la que tomaría naturalmente al arroyo. A partir de esta situación en que el campo ya no sufre los embates del agua externa, comenzamos a trabajar con terrazas de absorción en un sector del campo, como explicaba el ingeniero Cisneros, tratando de que el agua se retenga en el lote. Has conquistado mi corazón. La bioenergía es el tema del presente y del futuro. Nos desafía cada vez más, también en el ámbito agropecuario. Visitamos la planta piloto de la Universidad Nacional de Río Cuarto, única en Sudamérica, que está trabajando desde hace varios años para convertir lo que son los efluentes cloacales de las residencias universitarias y terminar transformando en bioenergía, en gas, en electricidad, en riego para plantas y, por supuesto, en producción de alfalfa para alimentar animales y producir carne de muy buena calidad. Presentamos la nota con el doctor Raúl Crespi. Que yo mismo aferré a mis sentidos. Realmente es interesante la conformación de este grupo se han asociado, bueno, han interactuado los intendentes del sur de Córdoba, en Aidesur para que la universidad junto con los municipios tratemos de resolver
este grave problema que yo digo es el problema de este siglo, el problema tanto de la basura, o sea, lo que normalmente se dice la basura, que son los elementos biodegradables de los residuos sólidos urbanos, como también los desechos en general, plásticos, vidrios, metales, y también lo que es el otro problema, nuestro grave problema, que es los efluentes, o sea, las aguas residuales urbanas de estos municipios, a ver qué destino le dan. No solamente el tratamiento, como yo siempre digo, el tratamiento es una parte y es importante que se realice, pero tanto o más importante que esa parte es la reutilización de esos efluentes, de tal manera que se convierta en dinero de alguna manera lo que en principio fue un desperdicio y contaminaba. O sea que el objetivo fundamental de todo esto es descontaminar, depurar, pero en segunda instancia es en un criterio racional desde el punto de vista hidrológico, desde el punto de vista agronómico, inclusive desde el punto de vista económico, es convertir ese residuo en dinero a través de la madera, a través de granos, a través de forraje, todo material que pueda retornar al ciclo productivo y que coadyuve a tratar de convertir ese residuo en algo provechoso para el ser humano que lo ha generado, ¿no? Lo interesante en el caso nuestro, para los productores agropecuarios, nos hemos encontrado con establecimientos que llegan a generar biogás, a lo mejor en algún establecimiento porcino muy grande, pero nunca uno que tenga todo el ciclo. Entonces, que los productores sepan que también en el caso de una granja porcina, que en el caso de un feedlot, también se puede pensar en un modelo a pequeña escala y tener energía eléctrica, tener gas, tener riego para sus árboles y tener, como usted dice, fardo para sus animales. Sí, en verdad. Además, es importante tener en cuenta que en el caso de los residuos agropecuarios tienen un potencial energético muchísimo mayor que los residuos urbanos, ya sean sólidos urbanos o los efluentes urbanos. Tienen una capacidad muy elevada de la porción biodegradable. Tiene una cantidad de lo que llamamos, en realidad son sólidos volátiles, son los que se determinan en el laboratorio, que son los que se transforman en biogás, por ejemplo, y ese biogás, a través de un grupo electrógeno, puede transformarse en electricidad y autoabastecer al mismo establecimiento. Por un lado, es la parte sólida, que es la parte más complicada a tratar, y la parte líquida se puede tratar también en lo que es el riego de diferentes cultivos. Mi vida, robándome todo y la samba que canta. Y si bien este es un desafío para muchos municipios, para muchas ciudades, qué hacer con los efluentes que se generan en la ciudad, también tenemos esta realidad en la producción agropecuaria, con el agregado de que la biomasa, la bioenergía que se logra luego de transformar los efluentes pueden ser también fertilizantes y hacernos ahorrar muchos costos que normalmente debemos afrontar desde el campo. Sobre esto también hablamos con el doctor Raúl Crespi. Que al verte se vuelve canción dentro mío siempre. Es interesante sobre todo, cada uno lo que pueda aportar. En realidad que, como decimos nosotros, nuestro lema, nuestra consigna, que cada uno desde su lugar, desde su posición, contribuya al diseño de un mundo mejor. Eso es lo que queremos en realidad, y que todo no se puede hacer, pero sí contribuir y sobre todo orientar, que no es solamente esto, no es una mercancía, un elemento de venta, de compra-venta, y de que todo el mundo ahora se dedique a poner biodigestores, sino que realmente hay que hacer un estudio de base concienzudo, muy interesante, sobre cuál es la demanda biológica de oxígeno, cuál es la demanda química de oxígeno, cuáles son los sólidos volátiles, o sea, un relevamiento de qué es lo que se dispone realmente, de qué material, y sobre todo saber de que sí o sí eso se debe tratar. De lo contrario, el poder contaminante que tienen esos efluentes, sobre todo estos establecimientos concentrados en pequeña superficie de alta cantidad de animales, es elevadísimo. Por decirle un ejemplo, un establecimiento de un criadero de cerdo, por ejemplo, de 4.000 animales, puede estar ocasionando un nivel de contaminación promedio equivalente a un pueblo de 7.000 habitantes. Entonces, es mucho lo que está causando, la contaminación que puede causar ese sistema de explotación moderno, diríamos así, tan concentrado. En 2, 3, 4 hectáreas uno lo puede ver, la concentración de animales y la generación de efluentes y el poder contaminante que tiene hacia la población vecina, ¿no?
Y si se piensa en instalar un equipamiento necesario para transformar esto en bioenergía, para hacer este proceso que vemos acá en esta planta piloto, digamos, la inversión rinde después al ver los resultados. Mire, primero, hay que verlo siempre hay que ver este tema desde el punto de vista ambiental. El solo hecho de bajar el nivel de contaminantes, de no contaminar los recursos naturales, fundamentalmente el recurso agua y el recurso suelo, y el recurso aire, ¿no es cierto?, que también se ve contaminado cuando uno asiste a esos establecimientos concentrados, criaderos de cerdo, por ejemplo, ya ese solo hecho es importantísimo, es un gran avance. Después, la producción, si yo le estoy diciendo que se puede llegar a autoabastecer de combustible, de biocombustible, que en este caso es biogás, el aporte de fertilizantes y el aporte energético, ya con eso cierra, y en términos de, yo le diría que en términos de un año, en términos de un año y medio, puede recuperar la inversión inicial y se queda en el tiempo, si está bien calibrado, bien ajustado, se queda usando un recurso y teniendo la tranquilidad de que no está contaminando el ambiente. Y es un bien no solamente para él, sino para los semejantes, para su generación y para las que vienen. O sea que está actuando criteriosamente, de forma amigable con el ambiente, como se dice, y a su vez está recibiendo un rédito económico que antes no lo tenía, lo desperdiciaba. Argentina es el primer productor mundial de maní en el mundo y por supuesto de la más alta calidad. Dentro de este mapa, la provincia de Córdoba lleva el 95% de la producción. Estuvimos hablando con el ingeniero agrónomo Eugenio Fernández, director de conservación de suelos de la provincia, que junto al ámbito privado está trabajando para hacer conservación de suelos justamente entre los productores maniceros. En mi memoria y sangrará el resto de mi vida. El tema del maní, como todos sabemos, es un cultivo muy importante para la provincia de Córdoba y cada vez más importante porque, entre otras cosas, es un clúster modelo en todo lo que es integración de tecnología y de exportación de productos de calidad. Córdoba está ya, Córdoba tiene arriba del 95% del maní nacional, estamos rondando las 300.000 hectáreas o superándolas, y en los últimos años se ha dado un proceso muy particular que es el corrimiento de la zona cultivada con maní desde la región tradicional de los departamentos de tercero arriba, ha ido migrando hacia el suroeste, a tal punto que hoy el departamento General Roca siembra prácticamente un tercio o un poquito más de la superficie total de maní. Esta migración ha ido avanzando hacia suelos cada vez más erodables y esto ha hecho que todos los actores involucrados en el sector se preocuparan un poco más por el tema de la erosión eólica, que ya de por sí ya era una preocupación. El sector manicero en general ha venido trabajando seriamente en el tema, tanto la Cámara del Maní como Fundación Maní, como Universidad Río Cuarto, como el Centro de Ingenieros Agrónomos de Cabrera, como la provincia como responsable de Autoridad de Aplicación de la Ley de Conservación de Suelos y el INTA fundamentalmente, en ir diseñando y siendo cada vez más específicos en aquellos aspectos de las buenas prácticas agrícolas relacionadas con la conservación de suelo. Estamos trabajando en conjunto definiendo estándares y umbrales mínimos de manejo orientados a la conservación de suelo y a la sostenibilidad del maní, y estamos avanzando bastante bien. Ya hemos llegado a unos umbrales mínimos de manejo para incorporarlo definitivamente al catálogo de buenas prácticas agrícolas y ir tendiendo a hacer obligatorio, aunque en buena parte del sector ya lo han asumido como tal, ese mínimo de prácticas conservacionistas. Y la idea es ir avanzando un poco más en la medida que
se vaya generando más tecnología, vaya mejorando los mapas de detalle de suelo, ir ya trabajando en definición de prácticas de manejo por ambiente. En eso estamos trabajando. Hoy ya tenemos un nivel de consenso de qué hay que hacer hoy y cuáles son los aspectos que tenemos que ir mejorando en el tiempo para ir haciendo de esta actividad, que ya de por sí es modelo, a hacerla verdaderamente sostenible. Creo que estamos en un proceso interesante, trabajando de muy buena manera con todos los actores que acabo de nombrar, de manera que nos sentimos contentos y optimistas porque creemos que estamos en el camino correcto. Ingeniero, no conozco yo si en la zona de cultivo de maní hay mucho arrendamiento, pero en ese caso, ¿se puede trabajar bien en conservación, en rotación, cuando no está el dueño del campo, que es el que más se interesa por cuidar su tierra? Sí, ese es uno de los temas que más se ha discutido, sin duda. Todos los actores tienen su cuota parte de responsabilidad. Con las sombras que se esconden en un sueño herido. Y decíamos que además del ámbito público, también el ámbito privado trabaja en conservar los suelos que significan mucha producción de maní en Argentina y por supuesto el primer lugar en el mundo. Hablamos con el coordinador de la Fundación Maní Argentina, el señor Guillermo Olivera, que nos comenta cómo avanzan en este tema. La guía de buenas prácticas agrícolas para el cultivo del maní destinado al consumo humano es una iniciativa de la Fundación, es una guía editada por la Fundación, a la cual o en conjunto digamos, con el Ministerio, con el Centro de Ingenieros, con la Cámara y con todas las instituciones, ¿no? y con el INTA por supuesto. De hecho, uno de los autores es el titular de la Agencia de Extensión del INTA General Cabrera. Entonces, junto con todos ellos, lo que estamos haciendo es un poco promocionando el uso de estas buenas prácticas y el uso de esta guía en función de que todos vayan completando, digamos, este ciclo de trabajo y de garantía con respecto al manejo del suelo y al manejo del cultivo y demás. Es decir, las buenas prácticas, uno de los temas que contemplan, por supuesto, es la conservación del suelo, así como todo lo que tiene que ver con el uso de agroquímicos, con los manejos de los patógenos tanto de suelo como aéreos, el cultivo en general durante todo su proceso, digamos, vegetal, e incluso en la cosecha, el arrancado, el flete, digamos, del producto hasta las plantas, ¿no? Lo interesante de esto también es que el productor se encuentra ante un cultivo que al no tener las retenciones de otros, implica que si ellos hacen bien los deberes y hacen buenas prácticas, logran buenos rindes, tienen la posibilidad de vender, porque hoy también hay muchos productores que están pensando dos veces la cosa en función de que después el mercado a veces está intervenido, ¿no? Sí, a ver, dos o tres temas con respecto a lo que acabas de nombrar. Primero y principal, la Argentina no exporta el grano de maní, no exporta commodities, exporta solamente manufacturas, ¿sí? Es decir, granos elaborados en algunas de sus formas, desde blancheados hasta horneados, hasta fritos, pastas de maní, manteca de maní, expellers de maní, aceite de maní, con lo cual el productor manicero es un productor ultra profesionalizado, ¿sí? Es un tipo que está muy profesionalizado en el trabajo, digamos, del campo, porque le entrega a una industria que le exige, digamos, las buenas prácticas, por una cuestión muy sencilla. Vos decías recién, pueden vender, si no, no pueden vender. Es decir, en el maní, en el mundo, si vos no lo tenés con todas las buenas prácticas de manufactura, agrícola, no lo podés. Y llegamos al final de esta edición de Río 4 Agro, desde aquí, desde el centro oeste argentino, compartiendo la vida del hombre y la mujer de campo, el desafío de hoy y la posibilidad de generar mucha riqueza para el país y para el mundo. Nos vemos la semana próxima.